porque Cristo debe ser el centro de nuestra fe. Doctrinalmente es muy importante y es una de las tareas y de los trabajos que como pastores e iglesia hemos tenido, y es volver a la esencia como creyentes. Nuestra esencia como creyentes, por eso somos cristocéntricos, es Cristo. Es lo que el Señor hizo como Cordero que quita el pecado del mundo allá en la cruz del Calvario, para a través de ese acto poder perdonar nuestros pecados, tomar toda la autoridad sobre todas las cosas. Y la esencia de nuestra fe definitivamente es esa, es Cristo. Por eso somos bibliocéntricos, cristocéntricos, y eso es parte de lo que nos hemos esforzado por hacer también como iglesia y como pastores. Pero hoy quiero hablarles acerca de Cristo, y es uno de los pasajes que la Biblia nos habla en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, y es Cristo el autor y consumador de la fe. ¿Por qué la Biblia nos dice que Cristo es el autor y el consumador de la fe? Y en este caso, si lo tomamos a nivel personal, ¿por qué Cristo es el autor y consumador de nuestra fe? De su fe y de mi fe. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, si me acompañan por favor, dice lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. El autor a los hebreos, que normalmente muchos decimos que es el apóstol Pablo, está escribiendo en Hebreos capítulo 11 acerca de un grupo especial de personas que están en la Biblia y se les reconoce como los grandes personajes de la fe. Personajes del Antiguo, especialmente del Antiguo Testamento, donde se hace la lista, donde estos hombres y mujeres están en ese salón de la fama, si lo podemos ver de esa manera, por su fe, por la fe que tenían delante de Dios. Pero el apóstol Pablo, en este primer versículo del capítulo 12, después de esa lista y de hablarnos de los héroes de la fe, dice que por eso nosotros, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de el pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero en el versículo 2 dice lo siguiente: puestos los ojos en Jesús. Esa es la esencia de nuestra fe, el autor y consumador de la fe, y eso es lo que vamos a ver a continuación, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora bien, hoy, a unos días de poder celebrar que Cristo resucitó, es importante entender por qué la Biblia habla acerca de que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Pero para poder hablar de ese tema, y espero me tengan un poco de paciencia, es necesario un poco hablar acerca de la historia del pueblo de Israel. Porque cuando usted y yo hablamos o vemos la historia de Israel, especialmente en el Antiguo Testamento, encontramos promesas que Dios le hizo a su pueblo y que en el momento le cumplió. Pero una de esas promesas que estaba pendientes por cumplir, casi 500 años de que Cristo entrara en la escena, es la promesa acerca de un Mesías. Pero no es la única promesa, ya las promesas anteriores Dios las había cumplido. Una de ellas es la que le hace a Abraham, y es acerca de descendencia. Si uno puede ver en Génesis capítulo 15, versículo 4, Dios le hace esta promesa a Abraham. Génesis capítulo 15, verso 4 dice: luego vino a él palabra de Jehová hablando de Abraham, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó Dios fuera a Abraham y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y Abraham le respondió, le dijo, Dios le respondió, y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, refiriéndose a Abraham. ¿Dónde se cumple esto? Se cumple a través de Jacob, cuando Jacob, el nieto de Abraham, entra a Egipto. Recuerden la historia de Jacob, uno de sus hijos llamado José está en Egipto, y entonces dice que su hijo trae a Jacob y a su familia a Egipto.
Entraron 70 personas de esta familia, pero dice que años más tarde, cuando se da el éxodo de esta misma familia de los hebreos, más de 1 millón de personas están saliendo de allí. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Está cumpliendo su promesa de que ni siquiera se va a poder contar sus generaciones. Y aquí lo podemos encontrar. También en el Antiguo Testamento se da una promesa, y usted la va a ver después de eso, y es de tierra. La tierra que fluye leche y miel. Y Dios le da esta promesa a su pueblo. Ya son un pueblo, ya Dios está hablando acerca de esta promesa. Y en Génesis capítulo 15, versículo 18, Génesis 15, 18 dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Y entonces, ¿qué hace Dios también con Abraham? Le promete tierra, pero no para él, para su descendencia. Y mira lo que dice aún Dios por medio de Moisés a su pueblo. Deuteronomio 11:24 nos habla de que Dios le dice a su pueblo de que todo lo que pisare la planta de sus pies será de ellos. Ahora bien, y esto lo encontramos en el ayuno cuando estudiábamos la vida de Josué e Israel, el pueblo de Israel no había entrado antes a eso que se llamaba Canaán o la tierra prometida. Entonces, ¿por qué Dios les está diciendo que les va a entregar todo lo que pisare la planta de sus pies? Porque Abraham años atrás ya había pasado y caminado sobre esas tierras. Y lo que Dios le está diciendo en esta promesa es que todo lo que Abraham pisó en aquel momento iba a ser parte de la promesa del territorio para sus hijos o su descendencia. Esto lo cumplió Dios definitivamente. En Josué capítulo 21, verso 45, nos dice: y no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Y entonces Dios cumplió acerca de la promesa de un territorio, una tierra prometida para su pueblo. Sí lo hizo, y lo hizo a través de Josué. Por eso Josué entra, conquista el territorio y se la reparte a todas las 12 tribus, y a la media tribu que quedaba de José se la reparte como un territorio que Dios había prometido a su pueblo. Ahora bien, ¿dónde entra Jesús? Conforme a la historia que vemos, Jesús es la promesa de un Salvador o un Redentor. Si usted puede descubrir en la historia de Israel cuando entraron a la tierra prometida, dice que Josué y todos ellos hicieron lo correcto. Eso está en el libro de Josué. Pero una vez que se entra, después de que Josué ya no está y esta generación muere, dice que se levantó una generación diferente a Josué, que no conocían a Dios y se desviaron totalmente estando en la tierra prometida. Y esto hizo que muchos de los enemigos de Israel, estando ahí en la tierra prometida, tuvieran algún efecto sobre ellos, algún efecto negativo sobre el mismo pueblo. Y entonces parte de ese efecto es la esclavización o la esclavitud que parte de Israel tuvo que vivir o padecer. Y entonces, ¿dónde se da la promesa? Dios les promete a ellos a través de todos los profetas que les daría ¿qué? Un Salvador. Ahí, en esta parte de esa promesa, es donde encontramos porque dice que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Por qué? Porque en esta parte de la historia de Israel, casi 500 años antes de Cristo, Dios le prometió a su pueblo que les daría un Salvador. Y ahí es donde inicia la promesa de la fe en Jesucristo como Salvador. ¿Dónde lo encontramos? Todos los profetas hablan acerca de esto, pero en especial Isaías. En Isaías hay una promesa especial y por todo lo que Isaías representa, y en el momento específico donde Isaías habla, o Dios a través de Isaías, en Isaías capítulo 11, vaya conmigo, Isaías 11 versículo 1.
Isaías 11:1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de los ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y lo que Dios está haciendo a través de Isaías, en el momento histórico en el cual está Israel, que se había apartado de Dios y habían hecho lo malo delante de Dios, es darles una promesa de un Salvador, de un Redentor, de alguien que vendría para poderlos liberar de esa esclavitud. Pero la pregunta es: ¿de cuál esclavitud? ¿Dónde nace esa promesa? La historia en el Antiguo Testamento nos relata que el pueblo de Israel, después del reinado, ustedes encuentran el reino de Israel en unidad cuando Saúl fue rey, cuando David fue rey y cuando Salomón fue rey. 3 reyes que mantuvieron a Israel unido. Pero dice que uno de los hijos, cuando Salomón muere, su hijo no hizo el consejo aceptable que le estaban dando en aquel momento, sino que se levantó en contra del pueblo. Y esto hizo que Israel, en la historia de Israel, se dividiera en 2. Y entonces geográficamente, claro, no se los puedo mostrar de esta manera, pero se divide en 2, como las tribus del norte y las tribus del sur. Las tribus del norte dice que eran 10 tribus de Israel. Nombraron su propio rey, y el rey que ellos nombran no tenía nada que ver ni con David ni con su descendencia. 10 tribus en la parte del norte. Pero lo que ocurrió con estas 10 tribus, del cual Jeroboam era su rey, dice que tuvo estas 10 tribus 19 reyes que hicieron lo malo delante de Dios. Y algo que va a encontrar en la historia de los reyes y de las crónicas, en el caso de las tribus de Israel, dice que todos se mataban entre ellos para poder acceder al trono. Fue algo fatal, desastroso. Y por eso solamente duraron unidos esas 10 tribus como una nación 250 años. ¿Qué hizo Dios? Dios envió una nación, en este caso a los asirios, y dice que esta nación los subyugó. Pero ¿cómo los subyugó? No solamente los esclavizó, sino que los diseminó por el mundo entero para que ninguna de esas tribus quedara. Ese fue el castigo de Dios sobre estas 10 tribus. Pero quedaron 2 tribus, en la parte de abajo, en la parte sur. Y estas 2 tribus son bastante importantes porque siguen la genealogía de David y de su familia. Y entonces en estas 2 tribus queda el hijo de Salomón, que es Roboam. Pero ¿qué hizo Roboam? A pesar de que hubo reyes buenos y malos en estas 2 tribus, que eran las tribus de Judá, dice que después de 400 años vienen los babilonios. Recuerden, las 10 tribus de arriba solo duraron juntas 250 años. Estas 2 tribus de abajo 400 años. Y vienen los babilonios en cabeza de Nabucodonosor. Y entonces subyugan lo que encontramos de estas 2 tribus llamadas Judá. ¿Y qué ocurre a través de eso? Judá ha sido esclavizada no solamente por los babilonios, sino otros países o naciones fuertes del momento. Y lo que ocurre a través de esto y esta esclavitud que estaban padeciendo es que Dios les da una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Un Salvador. Ahí es donde entran todos los profetas en 500 años más o menos antes de Cristo, donde vienen todos los profetas y todos hablan de lo mismo: el Salvador que liberará a estas tribus, a Judá. Y ahí encontramos entonces por qué Jesús es el autor de nuestra fe. ¿Por qué? Porque estaban esperando que un Mesías o un Salvador viniera a rescatarlos, que viniera para poder hacer algo políticamente, militarmente. Es muy importante resaltar que muchas cosas en Israel, o que Israel vivió, fueron una sombra de lo que Cristo realmente haría. Quiero
Y por eso le decía, téngame paciencia, porque esta introducción es muy necesaria respecto a la historia de Israel. Y lo que lo estoy animando es que usted vaya, lea su Biblia, siéntese especialmente en el Antiguo Testamento con los libros de Crónicas, los Reyes y todo lo demás que ocurre en la historia de Israel, porque ocurre algo bien particular. Usted, una de las cosas que va a ver en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que Cristo iba a hacer en el Nuevo Testamento. Todo Cristo es el filtro del Antiguo Testamento. Por eso usted no puede interpretar una parte del Antiguo Testamento sin atravesar por Cristo como la respuesta y el resultado de todo lo que Dios nos propuso y nos prometió en el Antiguo Testamento. Cristo es la respuesta de todo el Antiguo Testamento. Todo lo encuentra usted cuando usted estudia el Antiguo Testamento. Puede encontrar el cordero sacrificado cuando en la última plaga, Israel saliendo de Egipto, y lo que tuvo que hacer el pueblo en sus casas, sacrificando un cordero y su sangre colocándola en los linteles de las puertas. Todo eso es un simbolismo de Cristo Jesús años más adelante. También lo va a encontrar en el cruce del Mar Muerto. La misma Biblia dice que eso es un simbolismo y representa el bautizo de Dios con su pueblo a través del Mar Muerto. El pueblo estaba siendo bautizado en el Mar Muerto y la Biblia nos habla acerca de eso. También los sacrificios que en el Antiguo Testamento Dios les da como leyes, en el caso de Levíticos a su pueblo. Todas las leyes de los sacrificios que tenían que hacer con corderos y el derramamiento de la sangre para remisión de los pecados es lo que Cristo viene y cumple en el Nuevo Testamento. Por eso nosotros ya no estamos pegados a los sacrificios que la ley enviaba a su pueblo en el Antiguo Testamento. En Cristo Jesús se cumplió Él como el Cordero perfecto, todo esto que se tenía que hacer a través de un cordero y el derramamiento de su sangre. ¿Dónde se cumple? En Cristo y en el Nuevo Testamento. También lo encontramos, y lo más significativo y simbólico es cuando el pueblo de Israel se desvía un poco saliendo de Egipto de Dios, y dice que Dios les envía serpientes ardientes que los muerdan, y entonces hubo una gran mortandad en medio de Israel. Pero ¿qué fue lo que Dios envía que Moisés haga? Y eso es una representación de Cristo. Dice que le envió a que hiciera una serpiente de cobre, la colocara ahí sobre una vara, y dice que cada persona que fuese mordida por las serpientes, al colocar su mirada en esa vara y tener fe de lo que Dios había enviado a través de esa vara, no moriría, sino que sería sano, aun si la serpiente lo hubiese mordido. Y esta es la mayor representación de Cristo en el Antiguo Testamento. Alguna vez yo se los enseñaba respecto a eso, y aún hoy en día ustedes pueden ver cuál es el objeto o el símbolo de la salud, de la parte de la salud a nivel mundial. Es una serpiente con una vara. Y eso aún es una representación de lo que ocurrió con Israel en el Antiguo Testamento. Y entonces encontramos todo esto, que esto es una sombra de lo que Dios había prometido y había enviado a su pueblo en el Antiguo Testamento, pero que se cumple a través de Cristo. Entonces encontramos por qué entonces Cristo es el autor de nuestra fe. A través de esta historia les estoy demostrando y animando al entender por qué usted y yo creemos en Jesucristo. En el caso de Israel, 500 años antes de Cristo, habían creído de que Dios les enviaría un Salvador, un Mesías, un Redentor, alguien que aparentemente vendría en armas, un Rey de Reyes que lo liberaría. En el caso nuestro, nuestra fe es diferente. Ya nuestra promesa no tiene que ver ni con descendencia, ni con territorio, ni con un salvador político o con un guerrero como ellos lo estaban esperando. Nuestra fe radica en Jesucristo. El autor de nuestra fe tiene que ver con la vida eterna, con la salvación. Por eso nosotros como cristianos, nuestra esencia y nuestra fe, ¿en dónde debe radicarse o basarse? En Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el autor de la fe en ese momento para el pueblo judío, pero el autor de nuestra fe como cristianos, creyendo de que Él en la cruz del Calvario entregó su vida, pero al tercer día resucitó como primicia de los que han de resucitar para estar sentados juntamente con Él por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo lo creo y esa es mi fe. Mi fe es y tiene que ver con la eternidad.
Pero ¿dónde lo encontramos? Jesucristo como el autor de nuestra fe. ¿Por qué me di a la tarea, y normalmente no lo hago, de hacerles esta introducción? Y yo sé que algunos de ustedes dependen más de su brillante memoria y no de una pálida tinta, y después están por allá, ¿qué fue lo que el pastor dijo? Pero me atreví a hacer esta introducción para que usted y yo entendamos entonces en dónde radica nuestra fe como cristianos. Cuando la Biblia en hebreo nos dice que Él es el autor de la fe, y en especial de nuestra fe, usted y yo debemos entender por qué nos autodenominamos o nos denominamos como cristianos. Realmente, ¿por qué creemos en Cristo y por qué nuestra fe está basada en Él? Cuando nosotros como creyentes o como cristianos decimos que Él es el autor de nuestra fe, si lo podemos singularizar o personalizar, es entender que a través de Él, todo lo que la Biblia nos dice, especialmente en el Nuevo Testamento, usted y yo lo creemos y lo esperamos. Por eso cuando usted lee la Biblia como si fuera una historieta para niños, hay cosas que usted entonces no va a creer. Pero si yo leo la Biblia con una perspectiva y con ojos de fe, porque Él es el autor de mi fe, yo entiendo entonces que es que los milagros sí existen, que todo ha sido hecho por Él y para Él, que era lo que yo hablaba en estos días, que Él tiene el poder sobre las tinieblas mismas, que Él tiene la autoridad y el poder para sanar, para restaurar, que Él tiene el poder sobre todas las cosas que se ven y no se ven, que Él tiene el poder sobre la muerte misma, que Él tiene la autoridad sobre todas las cosas. Cuando yo creo esto de Cristo, lo que la Biblia me dice, entiendo entonces por qué el autor de los Hebreos me dice que Él es el autor de la fe. Porque el autor de la fe, conforme a la palabra griega que se traduce como autor, también puede significar capitán, el que lidera, el principal o el principio de algo. Significa que cuando yo digo que Cristo es para mí el autor de la fe, es que en Él comienza mi fe. Por eso usted y yo, y algunas veces yo le digo a la gente, debemos creer en algo, pero no en cualquier cosa. Cuando colocamos nuestra mirada en Cristo y decimos que Él es el autor de mi fe, yo debería creer, y discúlpeme por la palabra tan escueta, de todo el paquete que incluye, que involucra el poder creer en Jesucristo como el autor de mi fe. Significa, mis amados hermanos, si como iglesia usted y yo nos comprometemos con esto respecto a nuestra fe, no habrían límites humanos, porque aquel en el cual hemos creído está por encima de toda la creación y aún lo que usted y yo vemos y no vemos, y esa entonces sería nuestra fe. Tal vez para algunas personas cuando se lo digo suena un poco incómodo, y normalmente cuando usted y muchos que vienen conmigo a hablarme de que el enemigo los está atacando, que el enemigo los está acechando, que el enemigo los quiere destruir, para mí eso no es algo nuevo. Es algo que sabemos y es el plan del enemigo y es lo constante que usted y yo vamos a ver. La diferencia es nuestra fe, porque cuando yo le digo a la gente y cuando me hablan de este tema, le trato de enseñar a la gente: no potencialice entonces al diablo, potencialice su fe en Jesucristo, porque el diablo nunca estará por encima de Jesucristo. Y lo que yo le estoy diciendo es: ¿dónde está entonces tu fe? Porque mire, yo se lo podría decir y varias veces lo he mencionado. Usted puede venir a este lugar y en el tiempo que ha estado en este lugar, tal vez a través del mensaje, de las oraciones, hemos orado por usted y lo hemos bendecido unas 1000 veces. Unas 1000 veces, directa o indirectamente. Hemos bendecido su casa, su familia, su salud, todo lo que usted es, pero no nosotros. Nuestras palabras han sido a través de Cristo, que es la esencia de quien bendice. Y entonces usted puede salir de acá y allá afuera, alguien que le lleva a usted la mala, no sé quién es, alguien que posiblemente le lleva la mala y, como dicen los muchachos, le lleva ganas, y entonces viene y te ve pasar y te dice: te maldigo, y usted lo escuchó. ¿Y sabe cuál es el problema de la iglesia? Aquí es donde está, que Jesús es el autor de nuestra fe. A veces le creemos más al diablo
por un boquichorreado allá afuera que nos maldijo, que a Dios por 1000 veces que nos ha bendecido dentro de la iglesia. Y entonces mi pregunta es, ¿dónde está tu fe y a quién más es al que tú le crees? Porque ahí está la persona que escuchó, ay, es que a mí me maldijeron, pastor, y desde que me dijeron yo no puedo caminar y siento que el corazón se me para. Y uno dice, Dios mío, he orado por ti 500 veces y nunca he sentido eso. Y un boquichorreado allá medio te dice eso y potencializas toda la maldad. Y entonces, ¿dónde está tu fe? Porque si Jesús es el autor de mi fe, yo debo creer todo el paquete que la Biblia me dice de quién es Jesús en mi vida y la autoridad que Él tiene sobre todas las cosas. Y entonces tú me dices, es que el diablo, es que los demonios, es que el enemigo. Eso no es nuevo, es su tarea. Pero su tarea y mi tarea a través de esta palabra es saber que Él es el autor de tu fe y de mi fe, y que nadie está por encima de Él, y que en la cruz del Calvario Él pagó un precio y derrotó al enemigo, y aún derrotó a la muerte misma a favor de nuestra vida. Y ahí es donde entendemos por qué Jesús es el autor de nuestra fe. Mire, como pastor le abro mi corazón y le digo algo. Es triste ver en la iglesia cristiana cristianos que no creen en Jesucristo. Y usted me dirá, ay, pastor, ¿en serio? Sí, se lo demostré ahorita. Por eso, ay, es que, pastor, me dijeron, es que el enemigo se levantó, se va a levantar siempre. Pero cuando usted y yo nos levantamos sabiendo dónde está nuestra fe y que Jesucristo tiene el control, el poder y la autoridad sobre el enemigo mismo, mi amado hermano y hermana, usted lo que menos debería tener, ¿sabe qué es? Temor en el enemigo. Respételo, pero no le tenga temor, porque por encima de Dios no hay nadie, ni siquiera el enemigo ni la muerte misma. Y entonces, ¿dónde radica eso? ¿En dónde está el inicio de tu fe? ¿En quién es que tú y yo creemos? Miren, me voy a meter en otro tema que es bien candente: los problemas emocionales en esta actualidad. Y sé que hay muchos muchachos, y espero que lo entiendan. Los problemas emocionales en la actualidad es una enajenación, en el caso de nosotros, por no tener voluntad propia. Permitimos que nuestras emociones nos manipulen como ellas quieren. Y cuando yo permito que las emociones me manipulen y me controlen, yo estoy desconociendo el poder y la autoridad de Cristo aún sobre mis propias emociones. Porque cuando yo tomo el control de mis emociones a través de Cristo, mi fe está en Él, y Él me puede dar a mi dominio propio y me puede dar autoridad para pensar claramente, para actuar claramente, para hacer las cosas de manera correcta. Cuando yo creo que Él es el autor de mi fe, yo puedo permitir que Él me ayude para poder controlar entonces mis emociones. Pero la pregunta, ¿por qué aún dentro del pueblo cristiano hoy en día hay tanto suicidio? Y no solamente suicidio, intentos de suicidio. Porque usted y yo podemos ver caras un domingo, pero tal vez me puedo equivocar. Podríamos tener en medio de nosotros un domingo personas que han intentado suicidarse entre semana. Mi pregunta es, entonces, ¿en quién están creyendo para poder controlar sus emociones? Porque ahí, mis amados hermanos, Dios nunca va a guiar a nadie a que se quite la vida. El que va a guiar a alguien para que se quite la vida, ¿quién es? El diablo, sus demonios, un espíritu de muerte, de suicidio. Y entonces, si yo accedo a eso, ¿quién entonces está dominando mi vida como cristiano? ¿Jesucristo, que es el autor de mi fe? ¿O realmente el diablo, que quiere destruir mi fe y mi vida enteramente? Ahí es donde Jesucristo es el autor de la fe, el iniciador de la fe, en el cual usted y yo tenemos entonces el centro de lo que creemos y nuestra fe. Es Jesucristo, no es nadie más. Mis amados hermanos, todo el pueblo judío estaba esperando por más de 500 años un Salvador. El problema de esto es que Cristo rompe todo el paradigma de lo que ellos estaban esperando. Si ustedes pueden ver en la historia del pueblo de Israel, primero llegaron los babilonios en cabeza de Nabucodonosor y los esclavizan.
Luego viene el imperio persa y los esclaviza. Luego viene el imperio griego y los esclaviza. Y luego el imperio romano y los esclaviza. 580 años de esclavitud del pueblo judío. Y cuando estaban esperando un Salvador que entrara en un caballo con un gran ejército para poderlos liberar en ese contexto de los romanos. ¿Y cómo entra Jesús? Montado en un burro y con un montón de locos peludos detrás de él. Por eso es que muchos judíos no pudieron creer en él. Muchos les rompió la cabeza este tipo de reinado, porque Jesús no venía como un rey político, no venía como un rey con un gran ejército. Jesús venía por algo más importante, y no era ganar solamente una batalla humanamente, sino una batalla espiritual por la eternidad. Y eso fue lo que ellos no pudieron entender. Por eso Jesús es el autor de nuestra fe. Y en el caso del pueblo de Israel o los judíos, de la fe. Y mis amados hermanos, Jesús rompe todos los estereotipos del rey que ellos estaban esperando. Este Salvador no solamente para los judíos, y esto es otro paradigma que Jesús rompe como rey de reyes. Y es que no solamente vino a reinar sobre los judíos y a traer libertad y esperanza sobre los judíos, y aquí es donde muchos de nosotros entramos, sino sobre lo que ellos llamaban gentiles, los que no merecían ni la salvación ni la libertad de este rey que solo a ellos los iba a liberar y que Dios les había prometido. Pero Jesús rompe completamente este molde. ¿Y cómo lo rompe? Yendo con aquellos necesitados sin importar si eran judíos o gentiles, porque lo único que Él colocaba como condición a través de su palabra era: si creen en mí y me confiesan como Salvador. Y mis amados hermanos, ahí nosotros encontramos verdaderamente Dios cumple entonces esta promesa en Israel y en nosotros. Claro que sí, cumple la promesa de un Salvador. Por eso mi pregunta es: ¿quién es el autor de tu fe, el iniciador de tu fe? ¿En qué tú crees? Y discúlpeme, la pregunta puede sonar retórica y usted dice: pastor, pero estamos en una iglesia cristiana, ¿en quién creemos? Entonces demuéstrelo, vívalo. Porque no solo es creer, es vivir allá afuera. Cuando el diablo se levante, cuando nos quiera robar la familia, cuando en la noche se quiera materializar, cuando aún las tinieblas mismas nos quieran aterrorizar, si mi fe está en Él, porque Él es el autor de mi fe, nada de eso tendría sentido, ni autoridad, ni poder sobre mi vida. Ahí es donde yo vivo realmente como cristiano, porque Cristo es el autor de mi fe. Mi amado hermano, este libro no es un libro de historietas para niños, que solo usted lo vea como si fuera un cuento de hadas. Este libro es una verdad. Todo lo que dice este libro es verdad, sucedió. Y cuando usted y yo nos acercamos a la Biblia sabiendo que todo lo que se habla de Cristo y Él hizo es verdad, entonces entendemos en quién se basa la totalidad de nuestra fe, en quién se inicia nuestra fe. Y no es en cualquiera, es en Cristo. Por eso el domingo que celebramos lo que es la resurrección de Cristo, mis amados hermanos, eso no es parte de una historia para niños que usted lo vea como si fuera un cuento más. No, es la esencia de nuestra fe, que usted y yo también resucitaremos y hemos muerto juntamente con Él, y que no solamente lo haremos, sino que eternamente viviremos con Él. Y entonces, ¿para qué es este tiempo en esta vida? Es una preparación, no nos vamos a quedar aquí eternamente. Y como preparación, usted y yo deberíamos aprender a vivir correctamente, porque creemos lo que se dice de Jesucristo y nuestra fe en Él. Por eso todos los principios que Jesús viene y enseña entonces. Y entonces, porque dice que es consumador de la fe. La palabra griega traducida como consumador en Hebreos 12:2 aparece solamente esa vez en el Nuevo Testamento. Significa literalmente completador, finalizador. Se refiere a llevar algo a su conclusión. Lo que habla de Jesús como consumador
es que una vez lo vemos, o ellos lo vieron yendo a la cruz del Calvario y resucitado, y una vez usted y yo lo leemos y lo creemos, entonces la promesa en Él y a través de Él se comienzan a cumplir. Se comienzan a cumplir. ¿Cumplió Dios acerca de un Salvador para su pueblo? Sí, lo cumplió con creces. Que ellos no hayan creído en Jesús como Salvador es otra cosa. Pero cumplió Dios para nosotros la promesa de un Salvador o Redentor. Sí. Por eso la Biblia nos enseña que Él como Cordero perfecto tiene la capacidad de quitar los pecados de nuestra vida. Que Él llega en Apocalipsis 5 y muestra todas las señales que ha pagado un precio. ¿Para qué? Para tomar la autoridad y el control sobre todas las cosas. Y entonces, tomando el control sobre todas las cosas, es donde Él nos da una esperanza. Y cuando usted y yo creemos en esa esperanza, entendemos que nuestra fe puesta en Cristo como Cordero que nos limpia, que nos santifica, que nos redime, y que en Él y a través de Él tenemos acceso a la vida eterna, entendemos que Él es el consumador de lo que usted y yo hemos creído. Mi amado hermano, usted puede ver la respuesta de su fe en corto plazo o en largo plazo, hablando de la eternidad. En corto plazo, mientras estamos aquí, muchos de nosotros hemos visto milagros, respuestas de Dios, sanidades, resurrecciones. Hemos visto que lo que dice este libro es real, que el Señor todavía lo puede hacer. Pero también a largo plazo, hablando de la eternidad, porque es lo mismo. Usted y yo estamos construyendo una vida mientras vivamos en este lugar, eternamente y para siempre, juntamente con Él. La pregunta es, ¿usted lo cree? Porque el asunto en este tiempo es que si la iglesia no lee ni siquiera la Biblia, la pregunta entonces, ¿en quién o en qué están creyendo? Ese para mí es el mayor reto. Por eso yo me arriesgué ahorita a hacerles la introducción que les hice. Pero muchos no están acostumbrados a que se les hable tanto de la Biblia. Y mis amados hermanos, es una responsabilidad nuestra el poder establecer y consolidar nuestra fe en Jesucristo y verdaderamente creer y ver las respuestas de Él a corto y a largo plazo en nuestra existencia. Pero finalizo con esto. ¿Cuál debería de ser nuestra acción? Y el apóstol Pablo lo escribe. Hebreos 12, volvamos al principio. Hebreos 12, versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, y aquí es donde comienza. ¿Cuál es su acción y mi acción de poder creer que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe? Número 1, dice el apóstol Pablo: despojémonos de todo peso. Si alguien debería vivir tranquilo en esta vida, tendríamos que ser nosotros como cristianos. ¿Sabe por qué ha cambiado el culto? Y esto yo lo decía hace un par de semanas. El culto cristiano en los últimos 1800 años y un poco más. Cuando usted ve por qué se reunía la iglesia primitiva después de Jesús, encuentra que la iglesia no se reunía para lo que nosotros normalmente nos reunimos. Por eso se podían sentar y estudiar la palabra, y esto tenía que ver con los libros de la ley, los profetas. Se podían sentar días enteros para escuchar la palabra y disertar la palabra. Por eso se la aprendían de memoria. ¿Cómo cambió el culto y la iglesia en este tiempo? Ya tenemos una iglesia a la carta. Por eso yo recibo constantemente llamadas de personas que me dicen: dígame todos los servicios que da la iglesia. Yo no veo a la iglesia primitiva haciendo que la iglesia se acople a lo que yo soy para poder ir a la iglesia. Porque yo vengo a la iglesia simplemente a demandar
¿Qué tienen para mis hijos? ¿Qué tienen para mi matrimonio? ¿Qué tienen para mí? Yo necesito, ¿qué me van a dar? Este no me gustó cómo habla, no me gustó el que canta, me voy a otro lugar. Y entonces tenemos la iglesia, la carta por mi necesidad y mi conveniencia. Eso es creer en Jesucristo. Amado hermano, no. Porque mi fe en Jesús como autor y consumador, el apóstol Pablo dice, despojémonos de todo peso. Y hay cosas con las cuales yo debería trabajar para no demandar que otro las supla en mí, sino trabajar con Cristo Jesús para que Él las sane en mí. Por eso yo creo sabe mucho en qué, en la autoliberación. Pero para tener autoliberación necesitamos madurez. No necesitamos andar detrás de un montón de gente para que nos ministre, sino que es la madurez de la rendición delante de Cristo y mi fe en Cristo, que tiene la capacidad y la autoridad sobre todas las cosas, sobre el diablo mismo. Y cuando yo creo en eso, simplemente le quito el derecho legal al diablo sobre mi vida, y entonces ahí viene mi libertad. Pero es mi fe. Y entonces Pablo nos dice eso, y por eso el Señor aún en Mateo 11 nos dice, venid a mí los que están como trabajados y cargados. ¿Y qué nos dice? Él nos hará descansar. Pero ¿a quién debemos venir? Es a Él. ¿A quién buscamos cuando venimos a la iglesia? Es a Él. Buscamos de que nos llenen un vacío, de que nos suplan una necesidad, de que nos tengan un montón de servicios para ser parte de. No, lo buscamos a Él. Porque delante de Él entonces traemos que nuestras carga, nos despojamos. Y si alguien debería caminar liviano en la vida, ¿sabe cuál es? No sin problemas, entiéndame bien, porque todos tenemos problemas. Pero usted y yo, si encontramos que Él es el autor de nuestra fe, usted y yo podemos tener los problemas, pero caminar en paz y livianos. Esa es la diferencia de creer en Él. Porque usted puede tener todos los problemas del mundo y estar cargado y ser cristiano. La pregunta es, entonces, ¿en quién estás creyendo? Espero que me entienda bien esto para que no se sienta incómodo o señalado o enjuiciado, porque de pronto usted viene, ay pastor, yo vengo con tanta necesidad que no sé qué hacer. Este es el lugar. Juntos vamos a buscar de Dios. Pero donde yo lo quiero llevar es que usted y yo tenemos una tarea de venir delante de Él, el autor de nuestra fe, y poder despojarnos, descansar, quitarnos todo peso, pero delante de Él, porque esa es nuestra fe. Porque el único que puede tomar ese peso y puede traer una respuesta a nuestra vida es Él, nadie más. Esa es nuestra fe. Usted no sabe cuántas veces yo he tenido que venir con Dios para descansar en Él. Porque yo no puedo cargar a otra persona, y especialmente cuando son problemas de la iglesia, porque le dañaría la mente y el corazón a alguien hablándole de alguien más. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo no tuviera mi fe en Jesucristo, yo me pararía sobre este lugar a tirar rayos y centellas, a desquitarme con todo el mundo. Pero no, el autor de mi fe es Jesucristo. Y cada vez que estoy cargado, yo me despojo delante de Él y puedo descansar en Él. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído y el único que puede tomar el control sobre mi vida. También el apóstol Pablo sigue diciendo, despojémonos del pecado que nos asedia. Número 2, otra vez lo mismo. Si alguien debería tener capacidad sobre las tentaciones de este tiempo, deberíamos de ser nosotros que hemos creído en Jesucristo. Tener el dominio propio para poder tomar las tentaciones y debilidades. El problema no es que las debilidades y las tentaciones ronden tu cabeza. El problema es que tú le des el derecho para que haga nido sobre tu cabeza. Y lo que el apóstol Pablo nos dice, despojémonos del pecado que nos asedia, de las tentaciones. Porque usted y yo a través de Cristo tenemos la capacidad y el dominio propio de decirle a la tentación que no lo hago. Pero ¿quién debería tener mayor capacidad en frente de las tentaciones y debilidades? Alguien que dice que Jesús es el autor y consumador de su fe, porque nos da un derecho legal y una autoridad.
Y ya no es el diablo el que nos sonsaca o nos domina, sino que es el carácter de Cristo en nuestra vida que nos aparta de todo lo que a Él no le agrade. No es la iglesia, no es un pastor, no es un mensaje, no es un lugar, no es un grupo, es Jesucristo y mi fe en Él. Porque Él a través de esto me da a mí todas las características de mi comportamiento y lo que es bueno y es malo. Y ahí es donde yo tengo la capacidad de despojarme del pecado que me asedia, de la tentación, de lo que el diablo quiere sobre mi vida. Pero finalizo con esto. Y es lo que el apóstol Pablo nos dice: corramos con paciencia la carrera y puestos los ojos en Jesús. La pregunta de esto de correr la carrera es: ¿cómo estás caminando en tu vida? ¿Cómo lo estás haciendo? Esa carrera, el apóstol Pablo nos dice que él ha corrido de manera correcta esa carrera de la fe. Pablo nos dice que se puede correr adecuadamente. Y la pregunta es: ¿cómo va tu carrera como aquel que dice que Cristo es el autor y consumador de la fe? ¿Cómo va tu carrera? ¿Estarás realmente corriendo esa carrera con Cristo? Hablando de la carrera en nuestra vida, ¿será que cada vez que tú estás caminando, Cristo está a tu lado sin importar dónde estés? En el trabajo, en tu casa, en ese negocio donde nadie te conoce, en la iglesia. ¿Será que estás corriendo la carrera con Él y le preguntas: ¿es bueno lo que voy a hacer? ¿Es bueno esta puerta que se va a abrir? ¿Es bueno lo que estoy a punto de hablar? ¿Es bueno lo que estoy pensando? Porque Él dice cómo debemos correr bien la carrera, pero con Él. Por eso nos dice: puesto nuestra mirada ¿en quién? No en el mundo, no en el diablo, no en el poder del enemigo que te quiere dañar y destruir. No, puesto los ojos en Él, que es el autor y consumador de nuestra fe. Y la pregunta en esta noche, mis amados: ¿dónde está puesta tu mirada realmente? ¿Dónde está puesta tu mirada? Porque ustedes, y otra vez lo mismo, usted puede venir conmigo y preguntarme si algo está bien, si algo está mal, si algo es pecado, si algo no lo es. Mi respuesta va y viene. Pregúntele a Él y va a tener una respuesta adecuada. Pero después de preguntarle a Él y tener la respuesta, no se haga el desentendido. Verdaderamente cumpla lo que Él te está diciendo, porque a través de Él y en Él está tu fe, pero Él también dará un punto final y responderá a lo que tú has creído. Pero ¿dónde debería estar nuestra mirada como cristianos? Hermanos, en Jesucristo. En Jesucristo. Esa es la esencia de nuestra fe. Por eso usted y yo estamos en este lugar. Por eso hemos hecho una oración entregándole nuestra vida a Él, reconociéndolo como Salvador, como Redentor, como nuestro Señor. ¿Dónde debería de estar nuestra mirada y nuestra fe, mis amados hermanos, como cristianos? En Jesucristo, en ningún otro lugar. Y eso es a lo que le animo yo en esta noche. Le animo para que realmente Jesucristo sea el autor y consumador de su fe, y que Él sea la esencia, el centro de todo lo que usted y yo creemos y pensamos. Usted puede leer otros autores, puede leer un montón de libros de autoayuda, de gente que le dice parece sobre la cabeza y sobre la nariz. Pero mis amados hermanos, en el único en el cual usted y yo deberíamos creer verdaderamente es Jesucristo como el autor y consumador de nuestra fe, y en Él colocar nuestra mirada. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Por qué no se para ahí donde usted está? Párese, por favor. Y que en esta noche mi oración es verdaderamente lo que el Señor decía en Mateo capítulo 6, verso 33. Que usted y yo busquemos su reino y su justicia, y que lo demás simplemente sea añadiduras en este tiempo, mis amados hermanos. Que usted y yo podamos tener la capacidad, mi amado hermano y hermana, de colocar a Cristo verdaderamente en el centro, la esencia de todo lo que somos y tenemos. No es el humanismo, no es tal vez la política, no es las religiones, no es Cristo, es Cristo en el cual usted y yo hemos creído,
lo que Él nos habla, lo que nos enseña, en el cual debemos colocar nuestra mirada. Él es el autor de nuestra fe. En Él es que usted y yo hemos creído, en que Él entregó en esa cruz su vida voluntariamente, pero que al tercer día resucitó, y que esa promesa que Él nos da, que volverá nuevamente por nosotros, si hemos muerto o no hemos muerto, pero que juntamente viviremos con Él eternamente y para siempre. Y Él es el autor de nuestra fe. En Él creemos que Él tomó el control y la autoridad sobre todas las cosas, sobre el diablo mismo, que el diablo no tiene poder, nada por encima de Él, que Él tiene el control, el poder, la autoridad, que aún el diablo y sus demonios se le sujetan, que Él domina aún lo que usted ve y lo que no ve, lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que Él tiene el poder, la autoridad, el control sobre todas las cosas, porque a Él se le ha dado. Y hoy usted y yo, si creemos en eso, mi amado hermano y hermana, posiblemente usted y yo estemos atravesando un momento difícil, donde el enemigo se haya levantado, donde el enemigo nos haga estar pensando que Él tiene más poder, pero no. Si su fe está en Jesucristo, hoy usted y yo nos comprometemos con Él, hoy creemos en Él, hoy lo colocamos en relevancia en nuestra vida, y aún el diablo mismo entonces, mi amado hermano y hermana, tendrá que huir de su casa, de su familia, de su economía, de sus hijos, porque hay alguien que se ha levantado verdaderamente a comprometerse creyendo en Jesucristo. Y esa es nuestra fe, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Tú eres el centro, Señor, de todas las cosas. Y en esta noche, Señor, lo creemos. ¿Por qué no levanta sus manos ahí donde está y lo adoramos a Él en esta noche? Usted y yo tenemos esta gran oportunidad de adorarlo, exaltarlo, pero qué bueno que lo haga desde esta perspectiva, desde su fe y mi fe delante de Él, de todo lo que la Biblia nos dice, nos relata, aún la manifestación a través de su Santo Espíritu en nuestra vida, lo que Él nos revela, pero que hoy nuestra fe y nuestra mirada verdaderamente esté puesta en Él. Nuestros ojos en ti, Señor, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús.